Licitaciones, precisamente esta semana ha salido publicado en el BOME la licitación del stand de Melilla en la próxima Feria Internacional de Turismo que va a comenzar el 22 de enero. Y esta licitación ha salido por un coste de 214.000 euros, una cantidad, según el viceconsejero de Turismo Javier Mateo, similar al stand del año pasado. A mí me gustaría preguntarles, ¿a ustedes les parece esta cantidad excesiva y merece la pena tener un stand en Fitur? Por partes. Me parece excesiva y me parece que no es necesario gastarse más de 100.000 euros al año solamente en el stand. Y después, además, gastarse 150 o algo así en irse allí de fiesta durante una semana, un conjunto de políticos que después se dedican allí a pegarse la gran vida, a hacer como si firman unos convenios que después son papel mojado y que nada más que sirven para rellenar titulares de periódicos en los medios de Melilla que están conveniados con la ciudad autónoma y de los cuales después nunca más se sabe nada. A mí me parece todo eso sinceramente una tomadura de pelo y desperdiciar unos recursos escasos que sí se podían dedicar a fomentar el turismo de Melilla, que le hace mucha falta, que tiene posibilidades de que se haga, pero que no se emplea bien. Porque es que el problema es que el trabajo a veces cae en una falacia, ¿no? Una falacia a la que la llevan algunos políticos y es: se ponen a preparar Fitur por orden de un consejero, todo un equipo de trabajo, y se creen que están trabajando. En realidad están trabajando, pero es un trabajo que no sirve para nada, porque es simplemente para acudir a un sitio y después no sirve para captar turistas. Yo no digo que no se vaya, si va a toda España, pues habrá que ir, pero se puede ir de una manera muy modesta, por ejemplo, firmando un convenio con la Junta de Andalucía, que te cedan un sitio pequeño. Lo que no puede ser es que Andalucía tenga un stand como este estudio y Melilla pretenda tener otro como este estudio también. Es que todo eso es ridículo. Señor Mojatar, bueno, antes de nada me gustaría que se percataran de las imágenes que hay en los plasmas que tienen detrás. Son imágenes del stand del año pasado, que también me gustaría valorarlas con ustedes. La imagen que se dio de Melilla con chicas en bikini, un chico en bañador y simulando una playa. Bueno, pero bueno, son 2 años seguidos con el mismo formato. Es decir, yo soy de la opinión, y creo que la inmensa mayoría de la gente, de que la inversión tiene que tener una rentabilidad. Es decir, si yo invierto un dinero es para que le saque rentabilidad. Entiendo que Fitur, en este caso la Consejería de Turismo, yo creo que es de la viceconsejería más y pues que menos resultados da y más dinero gasta. Tienen de presupuesto creo que alrededor de unos 3 millones de euros y algo, y bueno, y el turismo aquí en Melilla sabemos cuál es la realidad de ese turismo que tanto se nos vende con estadísticas y de que se han venido no sé cuántas personas. Bueno, yo entiendo que Melilla tiene que estar representado en Fitur porque yo he tenido la oportunidad de alguna vez de haberla visitado y la verdad es que están todas las comunidades, muchos países del mundo, bueno, casi todos los países del mundo tienen representación en algún stand, pero sí también entiendo que Melilla tiene que ir dentro de la austeridad, que es lo que se invita ahora mismo. Es decir, si yo puedo ir con una comunidad, como decía Julio, en Andalucía y hacer un stand más modesto, pues me parece perfecto. Es decir, un despliegue como se ha hecho estos años anteriores no tiene ningún sentido. Es que ha habido épocas donde ha ido prácticamente casi todo el Consejo de Gobierno. Y ya no le digo los trabajadores de la Viceconsejería de Turismo, que al fin y al cabo son trabajadores, tampoco lo estoy criticando, pero imagínense todas esas personas, todo ese pliegue de personas, hay que pagarle hotel, hay que pagarle dieta, hay que pagarle la comida, etcétera, un gasto que entiendo que no corresponde, y más en estos tiempos, Y además, vuelvo a insistir, yo creo que la política de turismo por parte de este gobierno es totalmente equivocada. Poco a poco se van dando cuenta, pero eso nos está costando todos los años mucho dinero a los melillenses. Señor Escobar. Bueno, me gustaría que los ciudadanos se dieran cuenta de lo que supone, porque hablamos de 200.000, 240.000 euros y nos parecen cifras pequeñas, ¿no? Por ponerlo en perspectiva, con lo que se gasta solo en poner el stand, porque como bien decían, después viene todo el gasto de consejero, viceconsejero, publicidad, etcétera, etcétera. Solo con poner el stand se podría aumentar un 25% la ayuda de alquiler, o un 25% la ayuda a domicilio en la ciudad, o un 33% las ayudas que se dan para comedores sociales en un momento en que la pobreza en Melilla se está disparando. Se podría aumentar un 50% lo que se destina, por ejemplo, al área de juventud,
es decir, que no estamos hablando de peccata minuta, estamos hablando de un dinero significativamente importante y que podría utilizarse para cosas mucho más necesarias en este momento, ¿no? Y después, evidentemente, el impacto que tiene el stand de Melilla en Fitur es un impacto que se vende mucho más hacia el interior, es decir, mientras dura Fitur, pues todos los periódicos, televisión, etcétera, se dedican a plantear en Melilla lo que se está haciendo en Fitur. Bueno, pero realmente de proyección exterior tiene poco o nada, ¿no? Por también poner un ejemplo, es decir, las noticias nacionales que pueda generar Fitur en sentido positivo sobre Melilla no son ni la 10ª parte del efecto negativo que ha tenido, por ejemplo, una sola decisión del Gobierno de España, que es poner las cuchillas, es decir, en la valla. Es decir, el efecto mediático que ha tenido esa decisión absurda e inútil de poner las cuchillas en la valla, que ha llenado periódicos, etcétera, no tiene nada que ver con lo que después se intenta a través de Fitur, que está mucho más pensado para la pompa del gobierno aquí en Melilla que para realmente sacarle beneficio hacia el exterior. Y si no, el ejemplo está, ya más allá de otras cuestiones, es decir, que Melilla pretenda competir en turismo de sol y playa con la Costa del Sol, con Valencia, con Cataluña, que es un absurdo. Es decir, Melilla va a competir en turismo de sol y playa con comunidades autónomas que tienen kilómetros de playa, que llevan años controlando el servicio de atención en las playas. Y Melilla tiene que vender otra cuestión, tiene que vender su conexión con el resto de África. Tendríamos que plantear algo distintivo, porque al final la gente no va a venir a Melilla para ir a tomar el sol, porque por eso tiene Gandía, tiene Málaga o tiene la Costa Brava. Pero puede que no le cueste tanto el viaje. Claro. Señor Guerra. Sí, para mí el asunto de Fitur es un asunto añejo y además sangrante. Yo creo que la primera rueda de prensa que di como coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla hace ya 5 o 6 años fue precisamente con el tema de Fitur. Y ya entonces yo decía que era una inversión inútil e ineficaz y que por tanto se estaba produciendo un gran derroche de dinero público en esta cuestión. Y a 5 años después, a 6 años después me mantengo en esa posición y me mantengo en esas declaraciones. Yo creo que es obsesiva y además pertinaz la idea de seguir vendiendo sol y playa, como tú decías, y fíjate, en ese stand estamos juntos enfrente de Torremolinos, como para competir con Torremolinos, ¿verdad? O sea, el problema es que en esta ciudad, después de 13 años del gobierno del Partido Popular, de 13 años de grandes inversiones en turismo, todavía no tenemos un objetivo claro de qué vender, qué producto vender para la ciudad de Melilla. Y yo creo que ahí es donde está el gran derroche y yo creo ahí es donde está el gran desperdicio de dinero público, porque bien se podrían haber enfocado con todos esos presupuestos que hemos tenido en otras iniciativas, en otros caminos, que Melilla es muy rica en su patrimonio cultural para poder ofrecer un turismo enfocado desde otras perspectivas. De manera que entiendo y considero que o se da un cambio en este capricho, porque no es más que un capricho, después de 13 años y ver lo que estamos viendo, por ejemplo, el vergonzoso stand del año pasado, ¿no?, con las chicas en bañador tratando de vender ese sol y playa cuando realmente es un producto que ya nadie vende y no podemos competir con nadie, pues cambiamos ese capricho o seguiremos derrochando dinero público a mansalva. Da igual que la justificación de ir a la feria de Londres o ir a la feria de Berlín, el consejero, y al final, no, hemos traído los cruceros vienen el domingo por la mañana, cuando se sabe que está todo cerrado, se bajan, se da una vuelta por la ciudad, ni se toman en la ciudad, directamente se van. Es decir, es todo un intento, es decir, el planteamiento de turismo de Melilla es más un intento de vender pompa, de decir que el señor Imbroda llegue a Fitur y diga qué bonito está todo, y he saludado al rey, y he saludado al príncipe, y qué maravilloso, y esto es maravilloso, y esto es estupendo, y tal, que festividad real, porque no es nuestra, o sea, no es el enfoque adecuado de lo que se pretende. Sí, que hay cosas curiosas, por ejemplo, de los 3 millones que decía Hassan, aproximadamente 1 millón son subvenciones que da el propio Patronato de Turismo, tal. Hay algunas que llaman la atención, como una embarcación que se llama Picha. El Picha le dan 30.000 euros, que supongo se lo merecerá mucho, pero que me llamó mucho la atención. Pero también sirven para complementar las subvenciones que los 2 clubes en categoría nacional, en fútbol y en baloncesto, reciben de la ciudad autónoma, que para que no aumenten mucho en el presupuesto de la Consejería de Fomento y Deporte, pues lo meten también por el Patronato de Turismo y meten también unas cantidades que son elevadas. O sea, es una manera de
como todo, no existe ningún plan definido, no existe una estrategia, no existe un intento de posicionamiento de Melilla en el mercado internacional que defina hacia dónde nos queremos dirigir. No existe nada, lo único que existe es la improvisación permanente, el recibir llamadas del señor Imbroda y darle una subvención al Picha de 30.000. Y así es como funciona. Aquí pasa una cuestión que yo he tenido en alguna comisión y algún patronato de turismo en el pasado de haber discutido con el viceconsejero. Y yo creo que aquí todavía, por parte del viceconsejero, que lleva ya 13 años, a una media de 3 millones, pues estamos hablando más de 36 millones de euros gastados en algo improductivo, porque yo todavía aquí no he visto que turismo nos viene aquí. Sinceramente yo no lo he visto. Y si está, que me lo digan. A los comerciantes, sí, porque aquí nos venden una serie de estadísticas de ocupación hotelera, que donde meten a los policías que nos vienen, los guardias civiles, hay que vienen, o sea, meten ahí un batiburrillo y al final resulta que aquí, vamos, tenemos más turistas que Marbella. Nosotros, yo he tenido alguna discusión con él y bueno, y el hecho es que parece que a este gobierno le resulta duro reconocer la realidad. Es decir, nosotros no podemos vender ni playa, ni sol ni playa, porque es verdad. No podemos vender complementariamente, claro, no podemos vender un producto que es verdad, por la ubicación, por los kilómetros de playa que hay en la península, pues no podemos, y es sinceramente. O el campo de golf, que me parece ya una tremenda, ¿no? Es decir, que te vendas tú un paquete de turismo donde se habla de un campo de golf al lado de un CETI y de una valla fronteriza de 12 hoyos como reclamo turístico, de 9 hoyos, como un reclamo turístico. Yo creo que eso, el que lo ve desde afuera y ver eso, es para llevarse la mano. Esa fue la justificación para invertir los 3 millones de euros de los fondos FEDER. Yo tuve la oportunidad de turismo, de discutir con él y dije, hombre, Melilla, la Real Melilla puede ser un puente entre los turistas que nos vienen de afuera, como puente, como paso hacia un turismo, por ejemplo, el de 6 días, que es nuestra realidad. Bueno, después de tantos años, pues parece que se han dado cuenta y están dando los primeros pasos. Pero bueno, vamos a hacer las cosas bien, y yo creo que eso de tirar alegremente el dinero de los ciudadanos en inventos o en experimentos con gaseosas, pues yo creo que eso no. Es que creo que, además tú lo acabas de exponer claramente, somos deficitarios, somos huerfanitos en gestión, en planificación y en estrategia turística. Y en España tenemos los mejores expertos en turismo del mundo. Tenemos los mejores expertos turísticos del mundo. ¿No hemos gastado cuánto? 40 millones en estos 13 últimos años. Bien podríamos haber invertido parte de esa cantidad en traer a uno de esos grandes gestores, en traer a uno de esos grandes equipos turísticos que hay en España, que son profesionales de los mejores del mundo, para habernos marcado precisamente esa gestión, esa estrategia y esa planificación. Pues ya en el año 2001, con los fondos, con los pactos territoriales por el empleo, se creó una y al final se desmanteló y no se hizo absolutamente nada de lo que estratégicamente se estableció. Es decir, es mucho más fácil vender humo sabiendo que vas a llenar periódicos locales, que realmente hace un trabajo serio, ¿no? De ir, a lo mejor es algo no tan espectacular, pero mucho más eficaz, donde realmente puedes traer gente y donde tú puedes convertirte en un planteamiento complementario de la gente que baja a Andalucía, de la gente que quiere conocer el norte de Marruecos, el resto de África, es decir, convertirse en un nexo de unión para que esa gente deje algo en Melilla, ¿no? Pero es que en el tema de 6 días, al final, te venden mucho, ¿qué tal? Pero ¿cuánta gente de 6 días viene a Melilla? ¿Qué fomento turístico se hace, por ejemplo, en 6 días? Que sería algo que habría que trabajar, por ejemplo, ¿no? Diga, venga, ya que están ustedes a una hora de Melilla, vengan aquí. Nos empeñamos en queremos traer, es como si hemos elegido que nos interesa traer al cliente peninsular, fundamentalmente andaluz, y que venga a Melilla en fin de semana, pero es que a lo mejor da la casualidad que el andaluz peninsular y tal, pues es que no quiere venir a Melilla, porque es que tiene unas cosas muy interesantes en su entorno que además le salen muy baratos, y con los precios de transportes que tenemos, es que es, lo que pasa que habría que decirlo, como decís vosotros, con estudios técnicos, es que hacia quien nos estamos dirigiendo está todo equivocado, y después los esfuerzos que se hacen se gasta a lo mejor una campaña a El Nostrum, en salir en la revista tal, eso no sirve para nada, o que te pongan la servilleta detrás de la cabeza y solamente te la ponen en los vuelos de Melilla. Y con destino Melilla, o sea, así que es demencia. Es demencia. Porque claro, todo lo que estamos exponiendo aquí son cosas absolutamente sensatas, al margen de cualquier consideración partidista, ¿no? O sea, de lógica, ¿no? Y al final dices, bueno, es que estas personas que tienen la responsabilidad de gobierno no son lógicos, no son sensatos. Al final llegas a la conclusión de que
persisten en mantener ese chiringuito simplemente por una conveniencia de tipo político, por una conveniencia de tipo partidista. En el trasfondo, además, está la pérdida de dinero, como bien ha dicho Hassan Mohatar, y bueno, pues yo recuerdo, son 214.000 euros los que se van a gastar como máximo en ese stand de Fitur para el próximo año, para el 22 de enero. Hablando de dinero, de despilfarro de dinero, contrasta con las cifras de pobreza que hay en la ciudad. En concreto, hay un 30% de licitaciones. Precisamente esta semana ha salido publicado en el BOME la licitación del stand de Melilla en la próxima Feria Internacional de Turismo, que va a comenzar el 22 de enero. Y esta licitación ha salido por un coste de 214.000 euros, una cantidad, según el viceconsejero de Turismo, Javier Mateo, similar al stand del año. En una semana, un conjunto de políticos que después se dedican allí a pegarse la gran vida, a hacer como si firman unos convenios que después son papel mojado y que nada más que sirven para rellenar titulares de periódicos en los medios de Melilla que están conveniados con la ciudad autónoma y de los cuales después nunca más se sabe nada. A mí me parece todo eso sinceramente una tomadura de pelo y desperdiciar unos recursos escasos que sí se podían dedicar a fomentar el turismo de Melilla, que le hace mucha falta, que tiene posibilidades de que se haga, pero que no se emplea bien. Porque es que el problema es que el trabajo a veces cae en una falacia, ¿no? Una falacia a la que la llevan algunos políticos, y es: se ponen a preparar Fitur por orden de un consejero, todo un equipo de trabajo, y se creen que están trabajando. En realidad están trabajando, pero es un trabajo que no sirve para nada, porque es simplemente para... Pasado. A mí me gustaría preguntarles, ¿a ustedes les parece esta cantidad excesiva y merece la pena tener un stand en Fitur? Por partes. Me parece excesiva y me parece que no es necesario gastarse más de 100.000 euros al año solamente en el stand. Y después, además, gastarse 150 o algo así en irse allí de fiesta durante